Entonces vamos a partir con los atributos de Dios de propósito, y en particular el día de hoy vamos a comenzar con la libertad de Dios, que es uno de sus atributos de propósito, la libertad de Dios. ¿Eso qué significa? La libertad de Dios es ese atributo de Dios mediante el cual Él hace lo que quiere. Esta definición implica que nada en toda la creación puede estorbar que Dios haga su voluntad. Cuando hablamos de este atributo de Dios de libertad, está estrechamente relacionado entonces con su voluntad o con su poder, que vimos la semana pasada, voluntad, y hoy vamos a ver la omnipotencia. Entonces estos tres están muy conectados. Está muy conectada la voluntad de Dios, Él lo que se proponga hacer lo va a realizar, su libertad y su poder. Él tiene el poder de llevar a cabo todo lo que se propone. Entonces, este atributo está estrechamente relacionado con la voluntad que vimos la semana pasada y con el siguiente que vamos a ver inmediatamente después de la libertad, que es su poder, su omnipotencia. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Este aspecto de libertad enfoca el hecho de que a Dios no lo restringe nada externo a sí mismo y que es libre de hacer lo que Él quiera hacer. Vuelvo y repito, cuando hablamos de que Dios es libre, esta libertad se enfoca en el hecho de que nada restringe a Dios. Nada restringe a Dios, salvo Él mismo. Él mismo se restringe a hacer ciertas situaciones por algo que vimos la semana pasada, que era su voluntad necesaria. Él no va a actuar en contra de su carácter. Entonces, nada ni nadie restringe a Dios, sino solo Él mismo y producto de su carácter. Él no puede ir en contra de su carácter. No hay ninguna persona ni fuerza que jamás pueda dictarle a Dios lo que debe hacer. Es decir, Dios no está subordinado a nadie. Él no está bajo ninguna autoridad ni restricción externa, de nada ni de nadie. Eso es importantísimo que lo tengamos nosotros en cuenta. Y es que de hecho, mis hermanos, de ser así, sería terrible, porque entonces no sería el creador, sería una criatura más. El creador debe ser completamente soberano, mis hermanos. El Salmo 115, el verso 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso hacer, lo hace. Ni aún el hombre con más independencia de decisión puede restringir la voluntad de Dios. Por eso no hay un acto más soberbio y testarudo, lo llama la Escritura insensato, que ir en contra de la voluntad de Dios. Es decir, yo sé que a veces cuando hablamos de ir en contra de la voluntad de Dios, se define esto como pecado, ¿no? Pero cuando hablo de ir en contra de la voluntad de Dios, me refiero a que alguien se quiera levantar hoy con el deseo de ir en contra del decreto de Dios. O sea, siempre se va a realizar lo que Dios ya ha decretado. Siempre se realizará. Así nosotros cambiemos en el último segundo de decisión, 10 años esperando a tomar una decisión y estamos persuadidos de hacer algo. Si al último segundo cambiamos de opinión y hacemos todo lo contrario, el Señor ya lo sabía. Y por eso es que les puedo decir que ninguna criatura ni ninguna cosa creada puede ir en contra de lo que Dios ha querido hacer. Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así es el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Y esto es importantísimo, porque en contraste con la debilidad de los ídolos, los gobernantes humanos no pueden levantarse contra Dios y oponerse en efecto a su voluntad. Ahora, esto es todos los gobernantes del mundo. Pensemos en un rey, un hombre con el pensamiento que tenga una independencia completa. Un rey, cuando se habla de una monarquía, es que todo el país hace lo que el rey dice. Bueno, mis hermanos, lo que el rey dice está en las manos de Dios. O sea, el corazón del rey, la persona que supuestamente tiene más independencia en un reino soberano, pensemos en las épocas medievales donde había un rey, una reina, y todo el pueblo eran súbditos del rey. Podemos decir que todos dependían del rey, y si había alguien autónomo e independiente, libre, era el rey.
Es en ese contexto que se escribe Proverbios 21. Y Proverbios 21 habla de que aún la persona más libre de aquella época, que era el rey supuestamente, el corazón de ese rey está en las manos de Dios. Y todo lo que se proponga hacer Dios, inclinará a Dios el corazón de ese rey a que lo haga. Entonces, eso es importantísimo. Ahora, no podemos desdibujar lo que significa el texto. Eso no significa que el rey es un títere de Dios. No, voluntariamente el rey tomará sus decisiones, pero independientemente de las decisiones que tome el rey, supuestamente el ser más independiente y soberano de ese reino, también está influenciado por Dios. Ahora, la ilustración de lo anterior es, por ejemplo, Nabucodonosor. Y Nabucodonosor es un buen ejemplo de lo que acabo de leerles de Proverbios. Miren lo que dice Daniel capítulo 4, verso 35. Eso lo dice Nabucodonosor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad. Es Nabucodonosor hablando de Dios, ¿no? Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué haces? Eso es importantísimo. ¿En qué momento dice Nabucodonosor esto? En un momento donde él ha sido humillado y donde finalmente él reconoce que todo lo que ha sucedido con Babilonia no es producto de la fuerza del rey, sino de la soberanía de Dios. No debemos tratar entonces de buscar alguna otra respuesta mejor a las acciones de Dios en torno a su creación, que el hecho de que Él quiso hacer algo y que su voluntad tiene perfecta libertad. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 nos dice lo siguiente: respondo, ¿quién eres tú para pedirles cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? El apóstol Pablo estaba hablando nuevamente de la soberanía de Dios y de cómo el Señor ha hecho lo que le ha parecido. Ahora, nosotros tenemos que unir para tener un correcto concepto de Dios. Alguien con ese poder absoluto, alguien con esa libertad total, finalmente se corrompería si no fuera un ser perfecto. Pero es que Dios es perfecto. Dios es bondadoso. Él es la bondad. Él es el amor. Entonces, Él con esa completa libertad, con esa plena libertad, y como lo vamos a ver más adelante, con ese poder absoluto, esa omnipotencia, sencillamente el Señor hará lo que a Él le parezca. Y lo que a Él le parezca será siempre lo correcto. Será la mejor idea. No podemos perder de vista eso. Por eso es tan importante estar recordando todos los atributos que ya hemos visto. Porque uno tendería a escuchar esto y uno como que de una dice, uy, ¿cómo actuaría un hombre con este atributo? El atributo de la verdadera libertad. Sería interesante pensar ese tipo de cosas. De hecho, yo preparando la clase, hablaba con mi esposa y le decía que nadie va a poder experimentar, ninguna criatura de la creación va a poder experimentar la libertad de la que se habla en este atributo. Esta libertad solo la goza el Creador. La criatura siempre estará subordinada a su Creador, siempre, siempre. El Señor nos promete libertad en Cristo y de hecho la tenemos. Nos libertó de la esclavitud del pecado. Pero la libertad de la criatura, en este caso de los seres morales, de los seres humanos que se convierten en creyentes, en hijos de Dios, su libertad radica no en que pueda hacer lo que quiera, sino que su libertad radica en el completo sometimiento a la voluntad de Dios. Y por eso la criatura, en la medida que se sujeta voluntaria y plenamente a Dios, es feliz, es completamente feliz. Esa es la libertad del creyente. La libertad del creyente es una sujeción voluntaria y gozosa al Dios perfecto que le dará todo. Porque es que la criatura no puede vivir independientemente de su creador. La criatura nunca será libre de su creador, porque la criatura no puede vivir lejos del creador. Por eso el Señor decía en Juan 15, apartados de mí, nada podéis hacer. Hablándole obviamente a creyentes, ¿no? Hablándole a creyentes. Pero aún el incrédulo, depende, si el incrédulo respira todos los días porque el Señor se lo permite.
Si Dios no interviniera en la vida del no creyente, el no creyente ni siquiera podría respirar. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Todos los seres pecadores que no han sido redimidos por Cristo deberían morir y morir ya. Pero la buena voluntad de Dios les permite, en su gracia común, les permite que salga el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y aunque respiren y vivan, las personas que ni siquiera se merecen vivir, y no estoy hablando del asesino en serie, sino estoy hablando de todos los seres humanos que han pecado en contra de Dios, pues el Señor es bueno y permite. Nunca podemos perder de vista esta verdad, mis hermanos. La criatura no puede vivir lejos del Creador, no puede vivir de manera independiente del Creador. Y en ese orden de ideas siempre estará dependiendo, y esa dependencia no lo hace ser completamente libre. Vuelvo y repito, la libertad del ser humano del ser humano que es un creyente, radica en su sujeción voluntaria y gozosa a Dios, que le lleva a vivir la plenitud de su vida. La plenitud de nuestra vida no la vivimos cuando somos completamente libres hasta del Creador, porque es algo imposible. El hecho de ser criaturas nos subordina inmediatamente al Creador. O sea, saquémonos eso de la cabeza. Soy libre de todos. Alguien dice, es que yo no temo ni a Dios ni temo al diablo, entonces yo soy libre. No, no, no. El Señor Jesús dijo, el que no es conmigo contra mí es, y el que no recoge conmigo desparrama. Hay personas que son hijas del diablo sin saberlo. Sencillamente, es que yo no creo en el diablo, pero tampoco creo en Dios. Bueno, el hecho de no creer en Dios y no sujetar tu vida a Dios ya te hace hijo del diablo. Así de sencillo. Pero aún siendo hijo de Dios o hijo del diablo, aún el mismo diablo y todas las criaturas morales dependen de Dios. Esto es impresionante, mis hermanos. Entonces, el único ser que tiene un atributo llamado libertad, verdadera libertad, de que no está subordinado, ni dependiente, ni de nada, ni de nadie, es Dios. Por eso es tan importante entender los atributos de Dios. Esto es una cosa impresionante. Una cosa impresionante. Pastor, entonces, cuando el Señor dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, sí es cierto. Porque nosotros nacimos siendo esclavos del pecado. El Señor nos libera del pecado. Pero Él en la cruz no nos libera de sí mismo. El Señor nos libera del pecado, de la esclavitud del pecado, pero no nos libera de Él. De hecho, el creyente, el ser humano, no necesita ser libre de Dios, porque depende de Dios. Es una contradicción decir quiero ser libre de Dios. Bueno, entonces ser libre del oxígeno. Quiero ser libre del oxígeno y dejo de respirar. Pues te mueres. Es una contradicción. Hay cosas de las cuales no podemos ser libres porque dependemos de esa manera de Dios. Entonces, cuando hablamos de que Dios no depende de nada ni de nadie, habla de un atributo muy superior al que cualquier criatura puede alcanzar.